¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos el top 10 de los reggaetoneros que han tenido problemas con la justicia y quizás no lo sabías. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por estos bloques, querido y respetado. Lo que bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Top 10 ídolos del reggaetón que han tenido líos con la justicia. Juan Carlos Ozuna Rosado, sí, Ozuna, el negrito de los ojos claros, pues al parecer un video comprometedor fue usado para extorsionarlo y lo tiraron a las redes sociales donde se viralizó, pues era un video de contenido íntimo y aún él era menor de edad y también en el video era la hembra. Sus abogados confirmaron la información y además añadieron que el mismo fue editado para hacer caer la carrera del artista. Este video salió a la luz cuando asesinaron al cantante de trap Fred, a quien se le pagó $50,000 por la extorsión para evitar que sea publicado. Emmanuel Gasmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, lo arrestaron en el año 2016 por poseer armas de fuego y lo condenaron a 30 meses de cárcel. El mismo Anuel AA se declaró culpable por tener armas de fuego y municiones ilegal. Anuel AA dijo que iba a demostrarle a sus fans que él no era una mala persona, que quería ser recordado por su música, no por su mala imagen. Dijo extrañar a su familia mientras estuvo en prisión, principalmente a su hijo. Carlos Efraín Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko. Farruko lo metieron a prisión en Isla Grande, San Juan, cuando llegaba de la República Dominicana. Tenía bajo su poder $51,802 en efectivo, los cuales ocultó en su maleta y en los zapatos. Nicky Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, cayó en prisión por posesión de drogas. Nicky Jam reconoció durante una conferencia en México que la cárcel fue lo peor que ha vivido. Los recuerda como momentos oscuros. Dijo que en esos momentos nadie pagaría un centavo por oír su música. En ese momento fue tan difícil en su vida porque no tenía cómo mantener a su familia, ni cómo tenerlos en una casa digna. Luego de salir de prisión, se recapacitó, se readaptó y decidió salir adelante. Conocido por sus apodos del Rey, el Bandolero, el Insuperable, otro reggaetonero que tuvo líos con la justicia fue Don Omar. Apresado por actos violentos con su familia en el 2014, fue liberado tras pagar una fianza y dijo a sus fans en Twitter cómo se sentía. Dijo: en el circo lo que sobran son payasos para hacernos reír. A Don Omar le colocaron 6 cargos que incluían violencia con su familia, maltrato a su esposa, amenazas por tener armas de fuego sin autorización gubernamental y además intento de homicidio contra Rebeca López, quien fuera su esposa en ese momento. Finalmente pudo salir y los cargos fueron retirados. Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C. Vico C, quien fue un adicto a las drogas, lo arrestaron en Orlando, Florida, por andar con drogas encima. Luego que superó esa etapa, Vico C se refugió en la religión. Juan Luis Morera Luna, alias Wisin, cayó en prisión por darle golpes a su padre. Así como lo escucharon, darle golpes a su padre. Al parecer se enfrentaron en una pelea de gallos, pero según Wisin, esto no llegó a materializarse, como lo dijo la justicia. David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo. Tempo pasó 11 años en prisión por distribuir polvo blanco y portar armas de fuego. Además, se le culpó de un homicidio y por secuestrar a una persona. El mismo Tempo reconoció su culpa en los cargos que se le realizaron, lo que hizo que se redujera su pena de encarcelamiento. José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido como Cosculluela. Cosculluela decidió entregarse en el año 2015 a la justicia de Puerto Rico, sentenciado por violencia doméstica en su hogar, hurto y por eliminar las pruebas en su contra. Salió bajo una fianza de $70,000. Brian Myers fue a prisión en 2016 con tan solo 19 años, pero no fue solo, cayó su manager también con él, pues cometieron una infracción de tránsito y al detenerlo la policía encontraron armas con unos
40 municiones y muchísimos dólares. Finalmente los cargos fueron retirados. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán